hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga, amigos que nos acompañan también en esta noche. Qué bueno poder estar en sus hogares, qué bueno poder en este momento conectarnos por medio de estas plataformas. Y mi deseo como pastor es que usted pueda ser bendecido en esta preciosa noche. Mi deseo es que usted pueda recibir una palabra del Señor a través de lo que vamos a compartir. Al principio presentamos algunas fotos de nuestra iglesia, de las cosas que hacemos, pero presentamos unas fotos muy importantes, ya que en la última enseñanza di una invitación a poder bendecir a algunas personas de nuestra iglesia que se han quedado sin trabajo, y sabemos que están pasando tal vez una situación especial. Gracias, iglesia, gracias, amigos que han sido fieles y nos han acompañado en medio de este momento que estas personas atraviesan. Queremos decirles que fue muy generosa la donación de muchas familias. Otras familias todavía faltaron que donar, otras todavía tienen sus cositas. Queremos invitarles para el domingo en la tarde y el lunes también. Vamos a seguir recolectando, ya que hay muchas personas con necesidad. Gracias por ser parte de este momento también. Qué bendición ver que hay personas que nos están siguiendo y nos comentan y están hablando y de las enseñanzas también. A don Felipe, que Dios le bendiga a usted y a su familia, que todos estos días nos han estado escuchando. También a Carlos de la Torre con su familia, también Yesenia y sus hijos, que Dios les bendiga. Y a cada uno de ustedes, hermanos de nuestra iglesia, las casas de bendición, cada uno que está escuchándonos, algunos pastores que también están con nosotros también, amigos que nos acompañan. Gracias. Y queremos que usted pueda ser bendecido en este momento. Si tiene alguna pregunta que hacer, si tiene algún comentario que hacer de la enseñanza, gracias por ello, porque eso va a enriquecer nuestro tiempo. Aquí está nuestro hermano Franklin y nuestra hermana Roxy. Ellos están pendientes de cualquier comentario que usted vaya a hacer o de cualquier pregunta, con el deseo de poder responderla, aunque no lo prometemos hacer, ¿verdad? Pero gracias por sus preguntas, gracias por sus comentarios y esté atento. El tema que vamos a compartir hoy en esta preciosa noche es sobre la obediencia, sobre la bendición de ser obedientes, Y quiero hablar sobre un hombre que fue muy obediente a Dios, y es interesante porque a este hombre lo enmarcan como un hombre de fe también, y hay veces mi teología empieza a claudicar y me hago muchas preguntas en cuanto a la vida de Noé. Y claro, si usted ve en el libro de Hebreos, allá en la carta de Hebreos capítulo 11, se nos habla de los grandes hombres de la fe, y dentro de varios hombres de la fe que se están mencionando, se menciona un hombre llamado Noé, ¿verdad? Ese hombre, y hablan de la fe de Noé, pero no quiero contradecir ni incluso a la misma palabra de Dios, pero yo creo que más que la fe de Noé, podemos ver, y lo que hoy quiero compartir es la obediencia de Noé. Noé, un hombre obediente al Señor, y es lo que quiero compartir tal vez en esta preciosa noche. Yo quiero invitarles que vayamos a el libro de Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, del versículo 14 al 22. Vamos a estar leyendo este precioso libro y ver qué Dios nos quiere enseñar en este momento. Génesis capítulo 6, versículos 14 al 22. Si ya lo tiene, querido amado, déjeme o permítame leer para ustedes lo que la palabra de Dios tiene en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 6, versículos del 14 en adelante. Dios viene y habla a Noé y le dice lo siguiente: hace un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la gafetarás con brea por dentro y por fuera.
Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y la harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, de cada especie, meterás en el arca para que tengas vida contigo. Macho y hembras serán, y las aves según su especie, y las bestias según su especie, de todo reptil y de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que come, y almacénalo, y servirás de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, dijo conforme a todo lo que Dios le mandó. Después de leer esta palabra, yo quiero orar en esta preciosa noche. Si tú estás haciendo algo en este momento, yo quiero pedirte un favor, que tú puedas detenerte, que puedas tener este tiempo para que hablemos con Dios, para que podamos conversar con el Señor. Señor, te damos gracias en este momento, te damos gracias porque has sido bueno, porque hasta aquí hemos visto tu mano de amor, te hemos visto actuar, Dios, de una u otra manera. Queremos darte gracias, Dios, porque nuestra iglesia se manifestó en cuanto a la necesidad de una familia, de varias familias, Dios. Gracias, Señor, porque has sido bueno y hemos podido bendecir a estas familias, oh Dios. Seguimos adelante, Dios. Queremos ser luz en medio de este tiempo, y qué más poder brindarle una mano de apoyo a aquellos que lo necesitan. Por eso, Dios, te damos gracias por habernos puestos en este lugar para poder ser de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para contextualizar un poquito la historia, si también usted así lo conoce, usted se da cuenta que los hombres se estaban depravando y la maldad de la humanidad era grande. Y estaba tan difícil la situación en este momento que Dios decide hacer algo. Y Dios decide traer un diluvio, el cual permitirá que la tierra se destruya por la maldad que había en ese momento. Pero en medio de ello, Dios encuentra a un hombre justo llamado Noé. Y ese hombre justo es aquel el cual Dios le da algunas indicaciones para que él siga con el plan que Dios tiene. Y el plan de Dios era construir un arca. En aquel momento el arca era el instrumento de salvación para el pueblo de Israel, para aquellos que se iban a arrepentir, o para la familia de Noé, aquellos que estaban con él. Bueno, qué bendición saber que también Dios en este momento, en medio de tanto pecado, en medio de tanto que sucede, también Dios ha provisto un medio de salvación para la humanidad, y se llama Jesucristo. Hoy ya no está el arca como en aquellos años, pero está Jesucristo, el cual, si nosotros confesamos con nuestra boca que Él es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Qué importante que es poder tener a Cristo en nuestro corazón. Pero, como decía al principio, en el libro de Hebreos se nos habla, capítulo 11, de los grandes hombres de la fe. Y menciona a Enoc, y menciona a Abraham, y menciona a muchas personas las cuales Dios dice que son grandes hombres de la fe. Pero nos habla de Noé como el gran hombre de fe también. Pero, queridos hermanos, yo creo que la fe es importante, pero hay veces Dios actúa en las personas, e incluso sin tener fe. E incluso viendo el corazón incrédulo de las personas, Dios viene y hace cosas que jamás nos imaginamos, o bien sea para que nuestra fe crezca, o para que nos demos cuenta que Él existe. Bueno, estaba aquel endemoniado de Gadareno que no sabía ni de dónde iba ni para dónde venía, y aquel día iba pasando Jesús y
le quitó todos los demonios que habían en él. Ese endemoniado no tenía fe, pero Dios hizo un milagro en ese hombre que no sabía ni quién era en aquel momento, que andaba perdido. No tenía fe, pero Dios actuó. Entonces, queridos hermanos, no quiero entrar en polémicas quizás en cuanto a su teología, en cuanto a la teología de la superfe que hoy encontramos, ¿verdad? Pero qué lindo es ver a Noé como un hombre obediente. Y es que usted sabe que Dios anda buscando en sus hijos, Dios anda buscando en cada de nosotros, en cada persona, la obediencia. Estando viendo, y ahora con mucho tiempo para estar en la casa tenemos que estar viendo las redes sociales, los hermanos que están en los diferentes grupos y participando, y entre una y otra cosa, amigos también que estamos conversando, y entre tantas cosas uno escucha en las noticias: ¿por qué son tan desobedientes? ¿Por qué son tan desobedientes? Y entonces hoy el ministro de Salud y todas las personas están llamando a las personas a ser obedientes, a que no sean desobedientes en aquellas reglas las cuales se están poniendo para que este país no se nos salga de las manos en cuanto a esta pandemia. Sí, y es que la desobediencia muchas veces impera en el ser humano. Pero si algo podemos nosotros rescatar de la vida de Noé, es que Noé era un hombre de obediencia. Noé es un hombre de obediencia. Noé quiere enseñarnos a nosotros que aquellos que seamos obedientes al Señor, vamos a ser bendecidos de parte de Dios. La palabra de Dios nos dice en 1 de Samuel, vamos a ir un momentito y luego regresaremos a Génesis. 1 de Samuel capítulo 15 versículo 22. 1 de Samuel capítulo 15 versículo 22. La palabra nos dice algo muy lindo para nuestra vida. Y dice así: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo de idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, también Él te ha desechado, para que no seas rey. Sí, Dios viene y le está hablando en este momento a Saúl, el primer rey de Israel. Y dentro de los grandes errores que Saúl cometió fue el ser desobediente al Señor. Fue ser desobediente al Señor. Y eso hizo que Saúl perdiese su reinado. Ya Dios se cansa de ver a Saúl haciendo una y otra cosa. Queridos amados, y es que la desobediencia no va a traer bendición a cada uno de nosotros. Si vemos en la vida de Noé, Noé era un hombre obediente. Y empezamos a ver lo que el diluvio iba a hacer en aquel momento. Y en medio de lo que estaba pasando, Dios viene y trae su misericordia a nosotros. Su misericordia manifestada por medio de una arca, aquel momento, a Noé y a sus familiares también. Cuyo propósito de esa arca en aquel tiempo era salvar a Noé y a aquellos que estaban con él también. Pero en medio de todo lo que estaba sucediendo, quizás Noé no tuvo que tener mucha fe, sino que Noé tuvo que tener obediencia. Noé tuvo que tener un corazón obediente para poder recibir lo que Dios estaba diciéndole en medio de aquel momento. Para poder aceptar lo que Dios estaba diciéndole en medio de aquello que estaba viviendo en esos días. Y eso le hizo cambiar lo que estaba pasando. Lo primero que Dios viene y habla con Noé, la primera orden que Dios le da a este hombre obediente, es que construya una arca. Si usted puede ver los versículos que acabamos de leer, del versículo 14 al 16, dice que se hiciera una arca y le da instrucciones. Gofer de aposentos en el arca, dice, versículo 14, y la agafetarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, y de 50 codos de anchura, y de 30 codos de altura. Dios viene y le dice a Noé cómo debe hacer el arca. Y no solamente eso, versículo 16, una ventana harás al arca y acabarás a un codo de elevación por parte de arriba, y pondrás las puertas del arca a su lado, y darás piso abajo, y segundo y tercero.
Dios viene y le da órdenes a Moisés, órdenes precisas las cuales él tiene que seguir. Y si Noé quería ver el plan de Dios cumplirse en la vida de él, debía de ser obediente a la voz del Señor, debía de ser obediente a lo que Dios viene y le está diciendo en aquel momento. Primero le dice que de madera de gofer y grega también. Luego le da las medidas de aquella arca. Cómo Dios quería que Noé construyera esa arca. Es interesante, pero Dios le da medidas específicas a Noé para construir esa arca. Aquellos que construyen barcos dicen lo siguiente, que para que un barco no se hunda, para que un barco flote, se necesita que lo largo sea 6 veces el tamaño de su ancho. ¿Ok? Que lo largo del barco sea 6 veces el tamaño de su ancho, y de esa manera ese barco no se va a hundir. Las medidas que Dios le da a Noé para hacer esta construcción, queridos amados, es algo, pero lo cual nos hace ver la dimensión de la obediencia de Noé de una manera muy diferente. Ese hombre, más que su fe, era un hombre muy obediente al Señor. Es por algo que Dios viene y habla a Noé. Es por eso que Dios viene y escoge a Noé. Mire, en ese momento Dios le está diciendo a Noé que prácticamente construya un mol. Sí, un mol para que habite él y para que habiten los animales que van con él. Las medidas de aquella barca o de aquella arca eran medidas exageradas. Imagínense que las medidas de esa barca o de esa arca eran 144.6 de largo. ¿Ok? 144.6 de largo. Queridos hermanos, nuestra iglesia, querido amigo también, tiene 50 metros de largo. Es decir, hasta el altar usted puede ver 40 metros. Los otros 10 metros son de baño. 40 metros es lo que observamos cuando venimos. Es decir, el arca que Dios le pide a Noé que construya es 3 veces nuestra iglesia. Es 3 veces nuestra iglesia. Imagínense la dimensión de esa arca, 144 metros para hacerla. Y el ancho de esa arca era 24 metros. Nuestra iglesia mide de ancho 30 metros. Nada más quítele 5 metros y ese era el ancho. Y la altura de esa arca eran 14 metros. Nuestra iglesia mide de ancho, de alto 10 metros. Entonces son 4 metros más. Nada más visualice la orden que Dios le está dando a Noé. Y en este momento no podemos hablar quizás de que Noé era un hombre de fe, aunque sí, la Biblia lo dice así. Pero también era un hombre obediente, porque Noé necesitaba más que el material para construir, necesitaba también la mano de obra para construir semerendo monumento. Mire, era algo, cuando yo leo esta palabra y veo lo que Dios le está diciendo a Noé que haga, yo digo, Señor, ¿cómo nos falta? ¿Cómo nos falta ser obedientes? ¿Cómo nos falta, oh Dios, ser obedientes? Porque lo que Noé tenía enfrente era algo titánico. No solamente tenía que hacer eso majestuosidad que Dios le pedía que hiciera, sino también tenía que lidiar con muchas otras cosas. Imagínense que el Estadio Nacional o la cancha del Estadio Nacional de Costa Rica mide 105 metros de largo y 68 metros de ancho. Es decir, aquellos que hemos ido al Estadio Nacional, el arca que Dios le permite o le pide a Noé que haga es aún más grande que la cancha del Estadio Nacional. Es decir, faltan 39 metros más para poder hacerla. Como dije al principio, Dios le está diciendo a Noé que prácticamente construya un mol en aquel momento. De 3 aposentos era el tamaño que Dios viene y le dice a Noé que haga esa arca. Algo titánico, pero Noé viene y empieza.
porque no era un hombre justo en aquel momento, y era un hombre el cual sabía que Dios tenía un propósito. Y él tan solamente desea obedecerle a Dios, ser obediente a lo que Dios le está diciendo en aquel momento, ser obediente a lo que Dios está pidiendo a su vida en aquel momento. ¿Cómo Dios demanda de sus hijos obediencia? En todas las áreas de su vida, Dios demanda obediencia. En nuestros matrimonios, Dios demanda obediencia. En nuestras iglesias, Dios demanda obediencia. En nuestra vida, Dios demanda obediencia. Todos aquellos que somos obedientes a lo que Dios nos ha dicho en su palabra, vamos a ser bendecidos de parte de Él. Y dice el versículo 22 lo siguiente, versículo 22: y lo hizo Noé, e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y hizo Noé, e hizo conforme a Dios le mandó. No podemos nosotros esperar ser bendecidos de parte de Dios si hacemos las cosas a medias con el Señor. No podemos decir nosotros que queremos ser bendecidos de parte de Dios si hacemos las cosas no como Dios manda que usted y yo la hagamos. Es importante, queridos amados, que nosotros podamos ser obedientes. Y la obediencia delante del Señor no puede ser una obediencia a medias. Leímos anteriormente en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, y cómo el reinado de Saúl iba a ser quitado. Cuando llega el profeta a hablar con Saúl, viene y le dice: qué raro, escucho algunas, un poco parafraseado, escucho unas vaquitas ahí que están haciendo unos bramidos. Y entonces Saúl viene y le dice al profeta, le dice: de lo mejor del botín hemos traído para dar ofrendas a Jehová. Qué bonito, ¿verdad? Saúl iba a dar ofrendas a Jehová. Qué bueno, qué corazón más dadivoso tenía Saúl. Pero no, muchas veces podemos tener muy buenas intenciones, pero si no están de acuerdo al plan de Dios, si no están de acuerdo a lo que Dios está diciendo en su palabra, no está bien. Porque Dios le había dado una orden a Saúl, que era destruir todo lo que se encontraba ahí, que no tenía que llevar absolutamente nada, mas él no hizo caso. Bueno, y le echó la culpa también a los que andaban con él. El pueblo me presionó y es la culpa que él le está echando a ellos. Pero realmente el corazón de Saúl era un corazón rebelde, un corazón desobediente. Y es tanto así que la Biblia viene y cataloga la desobediencia o la rebelión como pecado de adivinación delante del Señor. Y cuando hablo, hermanos, de pecado de adivinación, estoy hablando de brujería, estoy hablando de donde el diablo se mueve, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos personas desobedientes, ¿sabe a quién estamos glorificando? Al diablo. Sí, estamos alejándonos del Señor cuando nosotros estamos siendo desobedientes. Pero Noé no era así. Noé era un hombre obediente delante del Señor. Antes de continuar con la enseñanza, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta que los hermanos tengan, hermanos. No hay ninguna pregunta, ningún comentario. Ok, bueno, continuamos entonces. Si usted tiene su pregunta o tiene su comentario, escríbanos y trataremos de contestarlo. Lo segundo que vemos son las instrucciones que Dios le da a Noé para que entre en esa arca. Y vemos del versículo 19 al 21 las instrucciones que Dios le da. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos.
Dios viene y le da una segunda orden también, le da otra orden a este su siervo, a Noé. Y viene y le dice qué tipo de animales han de llevar. Tenían que llevar en aquel momento animales limpios, es la orden, ¿verdad? Tomará 7 parejas, macho y hembra, y animales también no limpios. Pero usted no ve en ningún pasaje, usted no ve en ninguno de estos versículos a Noé cuestionando al Señor. Y no solamente eso, sino que también le dice que debe de almacenar, de almacenar alimento por el tiempo el cual Noé tiene que estar ahí. Bien, lo dice, solamente en el tiempo de lluvia fueron 40 días, 40 noches, más el tiempo que tuvo que estar para que las aguas bajaran también, otro tiempo más. Pero en medio de ello, también tenía que alimentar a los animales, a todos los que se encontraban ahí. Entonces, Noé viene y pasa toda esta travesía de estos 40 días más el tiempo a que las aguas bajaran. Noé lo pasa de una buena manera. ¿Por qué? Porque él es obediente a Dios. Porque él es obediente a Dios. Porque Noé pudo haber hecho cualquier cosa, como muchas veces a nosotros se nos ocurre también, hacer lo que a nosotros mejor nos venga en gana y no lo que Dios así quiere que hagamos. Pero diga lo que dice el versículo 5. E hizo Noé conforme a lo que le mandó Jehová. Nuevamente vemos a Noé o la palabra reafirmando que Noé fue un hombre obediente. E hizo Noé conforme le mandó Jehová. Hay palabras muy bonitas, queridos amados, que muchas veces vemos en la Biblia y personas que Dios pone en su palabra para inspirarnos, para animarnos, para seguir adelante. Y es tremendo esto. Cuando vemos a José, José también un hombre que vino y un corazón conforme a Dios. José que nos enseña tanto ahí en Génesis también. Y cuando José estaba pasando algo, cuando José estaba viviendo un momento, la palabra de Dios dice, y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Dios lo hacía prosperar. Y aquí en este versículo vemos que acabamos de leer que Noé hizo conforme a Dios le mandaba. Hermanos, yo creo que debemos de hacer un alto en el camino y ponernos a meditar nosotros. ¿Qué tanto estamos haciendo las cosas conforme a Dios le agrada? ¿Qué tanto estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos? ¿O las estamos haciendo conforme nosotros queramos? Nos hemos dado cuenta en estos días que hay muchas cosas que el ser humano no puede hacer. Hay muchas cosas que el dinero no puede hacer. ¿Cuántas personas en este momento cambiarían su dinero para que un familiar no hubiera muerto? ¿Cuántas personas cambiarían su dinero en este momento, o no solo su dinero, sus títulos universitarios, para que un amigo o familiar no hubiera muerto? Pero nos damos cuenta en este momento en el cual nos encontramos que Dios tiene el control de todas las cosas. Y si de algo Él está reclamando de nosotros, es que seamos hijos obedientes. Sí, Dios está reclamando en cada uno de nosotros obediencia delante de Él. Creo que el hermano Carlos de la Torre está haciendo un comentario, ¿verdad? ¿Qué dice Roxy, el comentario de Carlos? Dice, Noé tuvo que dejar toda su rutina diaria para obedecer a Dios sin cuestionar y al pie de la letra. Ok, gracias Carlos. Noé tuvo que en aquel momento todo lo que él hacía día a día y obedecer a Dios, y no cuestionó lo que Dios le estaba diciendo, si no lo hizo al pie de la letra. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros, verdad? Y nosotros muchas veces cuestionamos a Dios. Incluso en estos días
Han sido días de que las personas cuestionan mucho a Dios y si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite esto? Si Dios ama el mundo, ¿por qué pasan estas cosas? Y todos cuestionamos a Dios cuando nada más nos resta darle gracias a Dios por lo que nos ha dado a nosotros, por el tiempo que nos ha permitido estar acá también. ¿Algún otro comentario? También es una pregunta. Ajá. ¿Cómo identificar cuando Dios está hablando a través de un inconverso? ¿Cómo identificar cuando Dios está hablando a través de un inconverso? Dice don Myron. Disculpen lo que voy a decir, pero no disculpen, mejor voy a usar algo de la Biblia. El apóstol Pablo vino y dijo en cierto momento: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de nada. Todo lo que las personas nos digan, sean cristianos o no cristianos, debemos de verlo a la luz de la palabra. ¿Qué tan cierto es lo que él me está diciendo a lo que la Biblia dice? En aquel momento los demonios se encontraron con el Señor Jesús y le dijeron: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los demonios estaban diciendo la verdad, pero el Señor vino y los reprendió, porque era muy importante la fuente también en la cual viniera la verdad. Entonces, sí es verdad, los inconversos nos dicen cosas. No sabemos si los ministros que hoy en día dan tantas informaciones es verdad o no es verdad, pero para eso ellos están ahí. Debemos de pedirle siempre a Dios la guía del Espíritu Santo para discernir lo que las personas nos dicen, pero tenemos de tener mucho cuidado cuando lo que las personas dicen está muy lejos de lo que la palabra de Dios dice, porque primero nuestro libro de vida, de partida, debe ser la Biblia. La Biblia. No sé si respondo a la pregunta de don Myron, porque hay personas que tienen cada pensamiento, y no solamente inconversos, hay cristianos que salen con cada cosa. Estoy ahora en tantos grupos y estoy tratando de ubicar algunas teologías que las personas tienen, que hay que tener tanto cuidado. Ahora por ahí andan en las redes sociales y nos andan castigando. Bueno, a nosotros los pastores no, son a los apóstoles, porque alguien por ahí se puso a decir que el coronavirus no iba a llegar a X ciudad y empezó a reprender, y hace años también empezó a reprender al huracán, creo que fue Katrina, que no iba a llegar a Estados Unidos y hizo destrozos. Entonces hay que tener cuidado, porque hay muchos cristianos que están decretando y dándose el lugar que Dios realmente merece, y al final Dios es el que sabe qué es lo último. ¿Algún otro comentario? Dios permita. Sí, gracias don Felipe. Dios permita que todo el pueblo de Costa Rica sea obediente como Noé. Es difícil. Ay, hermanos, cuando veo ahora las noticias, veo a las personas que llegaron a Paquela y tuvieron que devolverse en el mismo ferry. ¿Por qué? Porque iban de vacaciones algunos, iban de vacaciones, no todos, ¿verdad? Entonces los devolvieron. Veo a personas en otros lugares cerrando calles también, por tantas cosas. ¿Y sabe por qué? Porque hay algunos que son desobedientes, y se les olvida el eslogan: quédate en casa, es lo mejor. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer nosotros en este tiempo? Quedarnos en casa. Gracias, hermano, por usted que está siendo obediente y lo está haciendo, está quedándose en su casita también. No sé si hay otro comentario. Doña Nuria Madrigal, esto es lo que estamos viviendo con esta pandemia para que seamos obedientes. Sí, Dios permite todas las cosas, ¿verdad? La palabra de Dios en los Salmos nos dice: no esperar ser como los caballos que necesitan cabresto para ser dominado. Y en estos días he visto a tantas personas glorificar al Señor. Decía en uno de mis sermones atrás, e incluso he visto a algunos hermanos de la iglesia, que cuando esto pase, hermanos, yo creo que esa iglesia va a bajar fuego del cielo, porque he visto a algunos hermanos que
aparecen muy poco en la iglesia, pero ahora los veo en las redes sociales que me tengo que cuidar porque si no me van a quitar el trabajo a mí. Viera qué tremendas palabras están dando en las redes sociales. Entonces tengo que cuidarme más yo porque me voy a quedar sin chamba, queridos amados. Pero estas cosas, gloria a Dios, porque nos ayudan a acercarnos más a Dios. Y Dios quiera que cuando esto pase, esas personas sigan teniendo el mismo amor y fervor por el Señor. No sé si tenemos otro comentario por ahí. ¿Alguna pregunta? Eduardo, allá en Estados Unidos, dice: todo esto nos hace un llamado a restaurar la familia, y en medio de esto muchas personas están buscando de Dios. Sí, gracias, Eduardo. Sí, eso es verdad. Esto hace que las personas estén buscando de Dios, buscando de Dios. Es triste ver la situación. Yo hablaba con unos amigos en Panamá y con una amiga también en Estados Unidos, y compartía con ella de que nosotros hemos sido bendecidos porque tan solamente un caso, que ya por cierto está de alta, hemos tenido acá hasta el momento en la zona atlántica, en la provincia de Limón. Bueno, ahora apareció un caso bastante cerca también en Turrialba, pero ha sido una bendición porque hay veces veo las calles y veo que las personas no están acatando las reglas como realmente deberían de hacerlo. ¿Algún otro comentario? Juan Luis dice: Dios bendiga a todas las personas que hacen frente en primera línea en el combate ante esta enfermedad. Que Dios les dé muchas fuerzas y sobre todo que los cubra precisamente. Estaba viendo ahora, Juan Luis, un doctor que tiene no sé cuántos días de no ver a su esposa y a sus hijos porque está ahí en el hospital pendiente de todas estas personas. Qué duro, ¿verdad? Y hay veces nosotros somos tan irresponsables y no valoramos el trabajo que esas personas están haciendo, y quizás queremos poner más trabajo a estas personas. Por eso, desde antes de que nuestra alianza suspendiera los cultos en las iglesias, nosotros como una actitud también responsable lo hicimos, porque no queremos ser parte de este grupo que quizás va a darle más trabajo a esas personas que están en primera línea. Y ahora vamos a orar por ellos también para que Dios les bendiga y les dé fuerza. ¿Algún otro saludo? ¿Algún otro comentario? Amén. Así es, queridos hermanos, cuando vemos la vida de Noé, vemos un hombre el cual fue bendecido de parte de Dios. Un hombre el cual Dios utilizó en un momento indicado y un tiempo indicado. Un hombre justo. Y se habla mucho de la fe de Noé. Pero yo quisiera, y esta noche quise hablar de la obediencia de Noé. Porque sí, hay veces Dios en medio de nuestra poca fe Él actúa, pero Dios anda buscando personas obedientes. Anda buscando personas obedientes que puedan rendirse a Él en todo momento. Que puedan ser obedientes en todas las cosas en el caminar diario. No sé si hay algún otro comentario para ir terminando. Bueno, amados, muchas gracias a todos aquellos que nos han estado acompañando durante estas enseñanzas. Queremos decirles que nuevamente el domingo, si Dios lo permite, a las 9:30 estaremos aquí con ustedes compartiendo un mensaje de buenas nuevas también. Esta Semana Santa es una oportunidad realmente para meditar y para estar en su casa también, para estar allí en su hogar. Gracias a aquellos hermanos que nos están acompañando. Gracias, querido amado, recuerde, el domingo, mándenme un mensajito, mande un mensaje y diga: pastor, aquí tengo algo para que usted pase recogiendo para poder bendecir a una persona menos afortunada. Entre domingo y lunes estaremos haciéndolo. Qué lindo, hermanos. Usted viera qué experiencia más preciosa poder ir a esos hogares a repartir alimentos y ver a esas personas diciendo gracias. Entonces les agradezco desde acá a ustedes, iglesia, porque han dicho: aquí estamos, no vamos a dejarles solo. Eso están empezando y eso se va a hacer todas las semanas, queridos amados. Entonces, si usted va al súper, recuerde que ya no va a ser una bolsita de arroz, va a ser dos bolsitas para poder bendecir a estas familias que están pasando estos momentos. Y en este es el tiempo en el cual la iglesia debe de levantarse aún más con poder. Hemos demostrado que hemos sido una iglesia bendecida y que hemos bendecido a aquellas personas que han pasado necesidad, y ahora mucho más hay que hacerlo. Gracias a todos ustedes, aquellos que están pendientes también de sus pastores, de los líderes de la iglesia. Gracias también. Que Dios les bendiga y que pasen una feliz noche, queridos amados.